Hola, hola. Bueno, yo quería dedicar este espacio, este vídeo, a hablar sobre cómo orar por esta situación del coronavirus. Ah, como cristianos a veces en estos tipos de situaciones no sabemos muy bien cómo reaccionar y escuchamos diferentes teorías, ¿no? Como será el diablo que ha traído el virus, será el juicio de Dios. Y yo quiero compartir un poquito mi opinión personal y dar algunas ideas de cómo orar durante este tiempo. Ahora, antes de empezar con lo que yo pienso y cómo estoy orando, sí quería dar un poco de cómo reaccionamos ante tensiones que encontramos en la palabra. ¿A qué me refiero con tensiones? A veces vemos un versículo y podemos ver otro versículo que no es que se contradigan, pero rozan, ¿no? Como que esta tensión roza esta tensión y a lo largo de los siglos hemos encontrado denominaciones que se han plantado en un lado de la tensión, ¿no? Han dicho como, ok, pues yo creo esto, creo en, no voy a dar ejemplos porque vais a empezar a pensar, creo en esta tensión o creo en esta tensión. Y la realidad es que cuando encontramos tensiones en la palabra de Dios, no es para que nos quedemos con un lado de la tensión o que nos anclemos en una verdad, sino que las tensiones en la palabra son una invitación a una relación más profunda con el Señor. Entonces, en una tensión de será el juicio de Dios, será el diablo, esto es una invitación para conocer su corazón. Es una invitación para decir, Señor, ¿qué sientes tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo oro? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué está haciendo el cielo ahora mismo? Ahora, con eso en mente, vamos a partir de dos realidades que creo que todos estaremos de acuerdo. Y una es el hecho de que la ira de Dios fue derramada sobre Jesús en la cruz. El propósito principal del Antiguo Testamento y la razón por la cual vemos vez tras vez la ira de Dios ardiendo contra el pueblo de Israel es porque el propósito del Antiguo Testamento era revelar la santidad de Dios y por lo tanto nuestra necesidad de un Salvador. De hecho, en cuanto a adjetivos, el Antiguo Testamento, el adjetivo que más se repite describiendo a Dios es santo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el adjetivo que más se repite describiendo a Dios es Padre. Ahora, eso no significa que ahora es Padre y no es santo, o que antes era santo pero no era Padre. No significa eso. Significa que en el Antiguo Testamento Dios necesitaba que nosotros entendiésemos su santidad para, por lo tanto, entender que nosotros no podíamos acercarnos a Él y para, por lo tanto, entender que necesitábamos un Salvador. Por eso vemos la ira de Dios ardiendo contra el pueblo de Israel, porque Él es santo y estamos viendo lo que Él siente cuando ve pecado, lo que Él siente cuando ve a la humanidad que Él creó con un diseño tan increíble y tan glorioso cuando ve esa humanidad caída. Entonces Jesús vino y Dios derramó su ira por nuestro pecado y por nuestra maldad sobre Él. Y eso es una realidad. La otra realidad que tenemos que tener en cuenta antes de pensar, ok, Señor, ¿cómo oro por esta situación? Es que el mundo sigue bajo el poder del diablo. Esto es una realidad. No tenemos tiempo para explicar todo esto y meternos en todo esto, pero en el jardín del Edén, Dios da autoridad y dominio al ser humano porque quiere hacer las cosas con el ser humano. Pero al pecar, la humanidad, por lo tanto tú y yo, le dimos esa autoridad a Satanás. Y cuando Jesús sale triunfante y victorioso de la tumba, sale victorioso en Mateo 28 diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Ahora, no le había sido dada en el cielo antes de venir a la tierra. ¿Sabes cómo sabemos eso? Porque lo vemos en la tentación. Cuando Jesús sale de su bautismo y es tentado por Satanás, Satanás le tienta diciendo, adórame y te daré autoridad. Satanás le estaba diciendo, tengo autoridad, ¿no? Le estaba como restregando en la cara, yo conseguí la autoridad en el jardín. Y cuando Jesús sale triunfante de la tumba, sale diciendo, he recuperado la autoridad. Ahora, ¿qué sucede? Jesús recupera la autoridad y no se la devuelve al ser humano que lo perdió en el Edén, le devuelve la autoridad a sus hijos. Dice, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id. Y nos da autoridad a nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que la inmensa mayoría del mundo sigue bajo la autoridad de Satanás. Los hijos de Dios somos los que nos podemos levantar en la autoridad de Cristo. Entonces, eso nos ayuda a entender, el mundo sigue caído. Y esto lo vemos en Romanos 8, el versículo 22 dice, pues sabemos que la creación entera gime
y sufre dolores de parto. La creación entera sigue bajo el poder del pecado, sigue bajo el poder del diablo y está sufriendo dolores de parto. Es un dolor que viene como diciendo, ya casi voy a ser libre de la autoridad de Satanás, ya casi voy a ser libre del pecado, pero sigo bajo esta maldición y bajo esta autoridad. Entonces, con estas dos tensiones en mente, sabiendo que, Jesús es victorioso, Jesús venció, sí, el mundo sigue bajo el peso del pecado. Tenemos que tener estas dos cosas en mente. Teniendo esto en mente, ¿cómo oramos? Número 1, oramos por paz. Oramos por sanidad, oramos por la cura, oramos que la victoria que Cristo consiguió en la cruz se vea manifestada. Nuestra reacción debe de ser la que tuvo Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Cuando vemos a Jesús en su vida en la tierra, vemos dos posibles desastres naturales, ¿no? Y vamos a llamar el coronavirus como si fuese un desastre natural, en el sentido de que es algo que está pasando, que no es en consecuencia a el pecado de alguien. No es una guerra, que tú puedes decir, bueno, la guerra está sucediendo porque el hombre es malo y el hombre está con la pistola. Es un virus que está en el aire, ¿no? Entonces vamos a clasificarlo como un desastre natural. Cuando vemos a Jesús, sus dos reacciones ante desastres naturales. Uno es en la tormenta con los discípulos. Cuando los discípulos tienen miedo y le despiertan, Jesús, su reacción, ¿cuál fue? Él no dijo, esta tormenta está sucediendo porque el Padre está enfadado. Él calmó la tormenta. El otro ejemplo que tenemos en la vida de Jesús es cuando los discípulos, y me encanta esta historia porque ves el corazón de los discípulos y la cabeza de los discípulos, cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿quieres que mandemos fuego y destruyamos este pueblo? Por un lado me encanta porque digo, wow, esos discípulos tenían fe, ¿no? Ellos de verdad creían que podían traer fuego al pueblo, pero la reacción de Jesús es no. Él no dice, tienes razón, no tienen fe, destruyamos el pueblo. Dice, no entendéis mi reino. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos de Jesús, el ordenar paz, el ordenar sanidad, el ordenar que Dios lo haga. Jesús nos enseñó a orar. Cuando los discípulos le preguntan, Jesús, enséñanos a orar, Jesús dice, así oren, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego les enseña, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, si queremos saber cómo orar por una situación, es tan fácil como pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que está en el cielo, que eso sea hecho en la tierra. ¿Hay coronavirus en el cielo? No. ¿Hay enfermedad en el cielo? No. Así que, Señor, venga tu reino. Venga tu reino. Entonces, esa es la primera manera de orar. La segunda manera de orar, que es algo que Dios me habló a mí personalmente. En los primeros días de esto, yo estaba diciendo, Señor, ¿cómo oro? ¿Cómo oro? Y me vino a la cabeza la historia en la que Jesús reprende a la higuera, que la higuera no está dando fruto y Jesús le ordena muerte a la higuera y en la siguiente escena nos encontramos a la higuera totalmente seca. Entonces Dios me recordó a mí esa historia y yo estoy orando muerte al virus. Cada vez que oro por alguien que yo conozco que está luchando con esta enfermedad, oro, Señor, en el nombre de Jesús, que ese virus que está en ellos, que se muera, en el nombre de Cristo, no en mi nombre, en el nombre de Jesús. La otra manera de orar es ora por arrepentimiento. Hay algunas personas que están diciendo, ¿reprendemos el virus o nos arrepentimos y esto es un juicio de Dios? Mira, ora por arrepentimiento. En 2 Crónicas 7:14 dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Ahora, puede que tú estés pensando, bueno, Jazz, pero eso es un versículo del Antiguo Testamento. Es cierto, la ira de Dios ha sido derramada sobre Jesús, eso es una verdad, pero el mundo sigue sujeto al pecado y sigue sujeto al diablo. Entonces, cuando hay pecado, no es la voluntad de Dios, igual que no es la voluntad de Dios y su deseo que pequemos, pero sí abrimos puertas para que el diablo pueda entrar y reinar. Esto lo vemos en Santiago 5:16, versículo del Nuevo Testamento, cuando dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Así que en medio de esta situación, pregúntale, Señor, ¿por qué nos tenemos que arrepentir como nación? ¿Por qué nos tenemos que arrepentir como mundo? Y sabes que yo creo que Dios va a usar esta situación para sanar cosas que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con el coronavirus. Pero de repente, cuando pasan cosas que nos sacuden, nuestra reacción suele ser la de 2 Crónicas, de humillarnos y decir, Señor,
cómo oramos. Incluso decir, Señor, cómo oro, es humillarnos delante de Dios, ¿no? Y Dios responde cuando los justos oran, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. La cuarta manera de orar: ora para que Dios lo use para bien. Esto es una promesa. En Romanos 8 dice, a los que aman a Dios, todo los es usado para bien. Entonces sabemos que Él lo va a usar para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios, para sus hijos, como individuos. Pero oremos, yo sé que lo está usando para bien incluso en mi vida, ¿no? El tiempo de tener que estar encerrada, de pasar tiempo con Él, de hacer cosas que normalmente no haría. He estado con mi marido 3 semanas seguidas sin ver a otra persona. Dios usa todo para bien, y estoy escuchando testimonios parecidos de familias que están diciendo, ¿en qué momento íbamos a poder pasar tanto tiempo con nuestros hijos, ¿no? Entonces Dios lo está usando para bien para nosotros como individuos, pero vamos a orar para que lo use para bien para la iglesia, para su novia, que la iglesia se levante en medio de esto, que se enamore más de su Salvador, que sea creativa para traer el reino, que Él use esto. Y la última manera de orar, y esto aplícalo a cualquier situación por la cual no sepas cómo orar, la última manera, y para mí la más importante, es alaba. Hay un montón de ejemplos a lo largo de todo el Antiguo Testamento de cómo está ligado la alabanza con la victoria. Tenemos historia tras historia, porque algo sucede cuando adoramos. Y yo creo que es porque desde el comienzo el pecado siempre ha tenido que ver con la alabanza. ¿A qué me refiero? Satanás fue expulsado del cielo, ¿por qué? Porque él quería la alabanza. Y tentó a Adán y a Eva, ¿por qué? Para robarle la alabanza a Dios. Siempre ha querido alabanza. Entonces, cuando tú y yo ponemos a Cristo en su lugar, cuando tú y yo levantamos el nombre de Cristo, lo que hacemos es desplazar y estropear los planes del enemigo. El otro día yo estaba orando por alguien de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, que estaba luchando por su vida con este virus. Y yo sentí muy fuerte: ordena muerte a ese virus, ¿no? Como Jesús con la higuera. Y ordené muerte a ese virus, y gracias a Dios hemos visto victoria y hemos visto una sanidad completa en este hombre. Unos días más tarde estaba orando por otro amigo de la familia, alguien que también estaba luchando con su vida, con este virus, y estaba orando de la misma manera, ¿no? Y sentí que no estaba llegando a ningún sitio. No sé si has sentido eso alguna vez. Y le empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿cómo oro? Y sentí que Dios me dijo, levanta mi nombre por encima de esta situación. Entonces, en caso de duda, cuando no sabemos cómo orar, alaba. Porque cuando levantamos el nombre de Cristo, desplazamos los planes del enemigo. Es como que los desorientamos los planes del enemigo al levantar el nombre de Jesús. Porque Él es el nombre sobre el cual no hay competencia. No hay otro nombre, no hay otro igual. Y en el nombre de Cristo es que hay sanidad, es que hay libertad, es que hay todo lo que quieras. Así que esas son 5 maneras de orar, trayendo el reino, orando venga tu reino, trayendo paz, sanidad, victoria, ordenando muerte al virus, orando por arrepentimiento por las naciones, cerrando esas puertas que hemos abierto. Inclúyete en la oración, Señor, perdónanos, a mí también, ¿no? Ora para que Dios use esto para bien, no solo en tu vida, sino en la novia de Cristo, y alaba, adora. En caso de duda, vamos a alabarle.